requieran con cargo al valor del PSA que tienen en el momento, y podrían iniciar los procesos que incluso a raíz de la incorporación de un saldo de balance necesiten ir ejecutados. O sea, quiero que se entienda que aquí lo que se le está trasladando ya la decisión de gasto es a la entidad pública. Las priorizaciones van a estar definidas por ustedes, y la decisión de con qué empezar a trabajar va a ser también parte del proceso que ustedes decidan. Por ejemplo, la pregunta me dice, ¿el PAC se hace sobre el PIA o sobre el PSA? Este tema es algo que hemos venido conversando en la dirección, y que en la práctica vamos a caer por rumbo en el mismo final, ¿no? Supongamos que en la alternativa A el presupuesto, el PAC se alinea al presupuesto autorizado. Sin embargo, llega el proceso de ejecución del gasto y lo primero que van a encontrar es un PSA. Y el PSA les está diciendo, señores, todo lo que ustedes han programado va a tener una acotación. Y ese es el límite de gasto que vamos a poder realizar para este año. Finalmente ustedes van a tener que verse obligados a ajustar el valor del PAC que han realizado con el trabajo del presupuesto. El segundo caso sería de que el valor del PAC se afine directamente al valor del PSA. Igual, en ambos casos vamos a llegar a la misma conclusión. Pero lo cierto es que en ambos casos lo que ustedes tienen que procurar es establecer las prioridades. Porque la oficina de logística generalmente trabajan con pocas personas, 3, 4 personas, y ellos son los que van a comenzar a iniciar los procesos. Y estos procesos son los que ustedes les van a estar dando prioridades. ¿Cuáles son los procesos que van a tratar de validar para que se concluyan dentro de los periodos que requieren y que urgen para efecto de la administración del gasto de ustedes? Es lo que ustedes van a tener que ir coordinando con ellos. Pero hay un valor que ya está establecido, que es el valor del PSA, y es al cual se va a acotar el gasto a finales del ejercicio presupuestario. ¿Cómo efectuar un PSA en cuestiones de imprevistos? O sea, acá no hay un tema de atención de imprevistos y eso genere un PSA adicional. Podría estar ocurriendo algún tipo de emergencia que lleve a que el presupuesto de la entidad crezca y por ende también le demos mayores recursos. O que al contrario use los recursos para la atención de una emergencia y después nos esté diciendo, mira, atendí esto que se produjo por una emergencia y por ende necesito que me des más recursos. Los presupuestos de emergencia generalmente existen dentro de las propias entidades y ya deben estar cubiertos dentro de lo que ustedes están manejando. Pero el PSA no impide que ustedes den una priorización al gasto público. Lo pueden hacer, ya han visto que Juan Carlos les ha explicado las formas de priorizar y repriorizar el presupuesto. Si ocurriera una emergencia y ustedes tuvieran que reaccionar rápidamente, van a tener que hacer un proceso de repriorización. Imagínense que esto ocurra un fin de semana y ya no encuentren a nadie en la dirección de presupuesto para que les apruebe un PSA. Pero ustedes tienen la herramienta, ustedes están decidiendo que van a poder sacar un dato ya priorizado para reemplazarlo por otro que es más urgente y lo van a poder administrar. Después vendrán seguro a conversar con la dirección de presupuesto, a decir, miren, hemos tenido que hacer esto no estuvo previsto, veamos qué tan urgente fue el tema y sobre eso se hablará sobre incluso reponer algún tipo de marco, si fuera necesario. De acuerdo a la metodología del PSA es más conveniente trabajar al compromiso anual. ¿Qué sucede con las instituciones que tienen como práctica hacer contratos o renovaciones trimestrales a los casos? O que no programan anualmente el gasto para el presupuesto 2011 y la idea de hacer los gastos no programados. Bueno, no le entendí muy bien esta parte, pero lo cierto, y esto lo conversábamos con Juan, los contratos obedecen a la necesidad del servicio. Si una entidad pública está haciendo contratos o cada trimestral o semestralmente, entendemos que es porque la necesidad del servicio así lo amerita. De repente requiere el servicio para 6 meses y durante 6 meses va a dejar
simplemente el contrato. Yo no entiendo la funcionalidad de aquellos que puedan estar pensando que un contrato que debería hacerlo por el año lo hace por 6 meses. Lo único que puedo razonar es que lo necesita por solamente 6 meses o lo necesita por los 3 meses con lo que va a operar. Después de eso le está dejando un espacio para que tome decisiones sobre temas de nuevas contrataciones para otros tipos de servicios, no para los mismos. Pero esas son decisiones que están dentro de la entidad. Y a la larga lo que nos está revelando es que existen ciertos espacios para seguir operando. En caso de saldos de compromisos al mes de diciembre, ejemplo de servicios básicos, dicho saldo puede ser reprogramado en el PCA o se efectúa la rebaja correspondiente. Una vez que lleguemos al final del año, en diciembre, por ejemplo, y este recurso del compromiso estimativo que se ha hecho por efecto de este concepto que es los temas de tarifas o servicios básicos, yo creo que, y dudo bastante, que los puedan volver a comprometer. Realmente ya estamos a fin de año y lo más probable es que de repente las señales que hemos dado este año se vuelvan a repetir en temas de los niveles de ajuste o de control que le quieran dar para que no se generen devengados inexistentes sin la presencia del bien o servicio que se requiere, ¿no?, para que se constituya un devengado. Entonces, yo no me estaría preocupando mucho en este tema, yo estaría más preocupado en tener un cierto control sobre el valor estimativo que voy a hacer, porque en la práctica si ustedes estiman o sobreestiman el valor o lo subestiman, podrían enfrentar problemas a lo largo del año, porque después van a decir, mira, yo ya comprometí este tema y lo que yo había estimado en temas de servicios me quedó corto y necesito incrementar algo más. ¿Por qué en el Gobierno Nacional se ha considerado la incorporación de saldos de balance dentro de las excepciones? No se ha considerado, dice, el saldo de balance. Bueno, el saldo de balance dentro del Gobierno Nacional sí está considerado como una excepción. Quiere verse dentro de las posibilidades de lo que se puede hablar como una continuidad de inversión que genere un saldo. Pero en el tema de todo lo demás, creo que ya se los comenté, no todos los saldos están entrando con una autorización. Es más, la ley de presupuesto solamente está permitiendo que entren saldos de años anteriores para lo que ha sido la continuidad de educación y salud. Para el resto de entidades no habla de ese tipo de servicios. Y para las otras fuentes de financiamiento, pues igual. Estamos hablando de que esto va a ser evaluado y la necesidad que ustedes tengan de ejecutar primero los saldos va a estar cubierto por el PCA, porque en la práctica eso ya existe y está dentro del presupuesto autorizado. ¿Cuáles serán los mecanismos del central de control de gasto en pliegos con muchas unidades ejecutoras a fin de evitar se desfinancien en pocos meses? A ver, esta pregunta sería interesante entenderla un poco más. ¿Cómo podría darse el hecho de un desfinanciamiento en pocos meses de una unidad ejecutora a la cual la entidad pública o la oficina de presupuesto ya coordinó con ellos la prioridad de las metas, ya priorizó el gasto y ocurriera algún tipo de descontrol, ¿no? O sea, sería interesante ver cómo operaría este caso en aquella entidad que está preocupada por este tema. Tal vez, de repente no en este momento, pero en las invitaciones que hagan a los sectoristas, se pueda discutir este tema o el temor que pueda tener esta oficina de presupuesto de que su unidad ejecutora lo vaya a pasear y le vaya a generar algún problema de un nivel presupuestal. Pero entiendo que esto no podría ocurrir, porque ya distribuyó el PCA y en algunos casos me imagino que si la entidad tiene tanto miedo, de repente no va a distribuir todo el valor del PCA. Cuando se comprometa, de acuerdo al contrato que indica el periodo de culminación de 6 meses aproximadamente, pero el proveedor incumple un ítem del contrato,
o incumple el contrato, ¿no?, y amerita disolución del contrato, estamos en ejecución del tercer mes. ¿Cómo queda el PCA? El PCA no tiene una visión trimestral, será revisado trimestralmente, pero es un valor anual. Y básicamente el PCA, producto de este tema, que fue incumplimiento de contrato, y todavía existe ahí, y lo vamos a mantener por lo que reste del año, simplemente ustedes podrían iniciar nuevamente el proceso de certificación y convocatoria del proceso, ¿no? O sea, eso no debería alterarse. Bueno, yo ya acabé mis preguntas del PCA, hay algunas más sobre certificación, pero no quiero acaparar el... Sí, sabemos que te gusta. Solamente para añadir. A ver, hay un tema que está siendo recurrente, que Rodolfo ya ha señalado, pero quiero un poco ahondar sobre qué sucede. Nosotros hacemos proyecciones y obviamente el monto de la asignación en el marco es un presupuesto, es un presuponer cuánto voy a gastar en alguna a un compromiso que yo deba efectuar, ya sea por un contrato o por una previsión que hice, llámese los bienes y servicios o los servicios básicos de la entidad. Definitivamente, si estamos en septiembre, octubre y noviembre y ya consumimos y nos falta algo del recurso, pues obviamente las modificaciones las tienen pendientes. O sea, ustedes pueden seguir haciendo modificaciones, pueden habilitar a la específica que le faltó, y obviamente tienen que ver de qué específica le van a dar, y tendrán que sacrificar algún recurso dentro del monto de la PCA. El sistema no tiene ningún problema, certificarán nuevamente y comprometerán sobre ese monto, pero esto que implica, y un poco para tener a piso toda esta temática, que para poder hacer los compromisos correctos debemos de tener una programación correcta, ¿no? Una programación de todo lo que significa, tanto planillas como bienes y servicios y las inversiones. Aquí hay tres preguntas que son recurrentes, o la mayoría han sido recurrentes, sobre el tema de cómo voy a comprometer. Ya lo decía Juan Carlos, si un proyecto tiene varias fuentes de financiamiento, pues certificas por cada una y obviamente comprometes por el monto total de cada una de las fuentes de financiamiento que tienes para la ejecución de este proyecto. ¿Okay? Si un proyecto está financiado por varias fuentes, certificas el monto y obviamente tú comprometes con cargo a ese marco presupuestal previsto por cada una de las fuentes de financiamiento. Y lo vas ejecutando, como decía el caballero que hizo la consulta. O sea, se supone que tú en enero probablemente no tengas recaudaciones directamente recaudados. Ok, lo pagarás con ordinarios. Cuando comiences a tener recaudaciones directamente recaudados o en las donaciones o el endeudamiento, cuando en el desembolso, pues ahí comenzarás a ejecutar en la fuente distinta. Y eso sigue siendo un tema de programación. O sea, siguen siendo un tema de programación. Es por eso que la línea en que esto va a aterrizar realmente, el tren de aterrizaje de esto es programación. Por eso que el instrumento inclusive se llama programación de compromisos anualizados. ¿Okay? Ahora, el otro tema de si puedo comprometer, a pesar de que los montos mensuales, decíamos, de los contratos no son fijos, igual yo debo comprometer el monto total. Por más que la mensualidad suba a 10 en una y baje a 1 en el otro mes, el monto total se compromete y va devengando contra el 10 o contra el 1, contra el 5 o contra el 15. ¿Okay? Sigue siendo la obligación, el contrato con la cual tú firmaste o con la cual tú previste, la previsión que tú efectuaste para adquirir un bien o un servicio, ¿no? Dice, la oficina de presupuesto y planificación de cada pliego es la encargada de otorgar la certificación del gasto. Las áreas de un pliego, bueno, eso es correcto, ¿no? El área de presupuesto siempre va a ser la encargada de dar la certificación. No vamos a discutir porque eso ya está escrito incluso en normas. Y los que manejan la responsabilidad de certificar el gasto público, la existencia de recursos, es la oficina de presupuesto. Las áreas de un pliego, ¿a qué oficina deben remitir sus requerimientos de gastos adicionales al PIA? Ya me suena crédito suplementario, pero bueno, lo más probable es que cualquier crédito, y tal como lo hemos venido manejando con las entidades públicas, sea la oficina de presupuesto,
para que ellos inicien el proceso de solicitud correspondiente.